Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de Tesoros de la Verdad, parte número 3. El tema de esta semana se titula Profetas inspirados. Pero antes de continuar, vamos a ver y vamos a tratar de aprender este texto que se encuentra en la palabra de Dios. Y ahí leemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso 1 y verso 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio para poder compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y que su buen espíritu pueda impresionarnos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿De qué estaremos hablando esta semana? Vamos a ver el resumen de la lección para esta semana. El resumen se encuentra en Mi Vida Hoy, en la página 42, y nos dice así: los mensajes de consejo y advertencia enviados por medio de los profetas que explicaron el eterno propósito de Dios en bien de la humanidad son de esencial valor en nuestra época para los miembros de la Iglesia terrenal del Señor, que son los mayordomos de su viña. En las enseñanzas de los profetas se revela claramente el amor de Dios por la raza caída y el plan que elaboró para salvarla. Muy bien, esto es a través de los profetas, a través de los siervos de Dios. Dios revela el plan que tiene para salvar su iglesia y cómo éste se ha ido manifestando en cada generación. Y ese plan es revelado para cada uno de nosotros. Pues de estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Pero el apartado para el día de hoy lleva por título Comunicándose con la humanidad. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se comunicó Dios con la humanidad después de la llegada del pecado? Esto es, antes del pecado Dios se comunicaba cara a cara con el ser humano, pero después de que el pecado entró a este mundo, ¿cómo es que Dios se comunicó? Vamos a dejar que la Biblia nos explique esta parte, así que vamos a leer lo que se encuentra escrito allá en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y verso número 2. Y ahí leemos así: en el pasado, Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres, mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. La Biblia dice que Dios nos habló por medio de los profetas y también por medio del Hijo. Muy bien. Después del pecado, Dios ya no se pudo comunicar directamente con el ser humano, pero eso es a través de los profetas y a través del Hijo también. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. En el conflicto de los siglos, en la página 9, nos explica de esta manera: antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Muy bien, esto es, ya el ser humano no se podía comunicar directamente con Dios, sino que ahora tendría que haber
pues otra clase de comunicación. ¿Nos damos cuenta? Entonces, el plan de la redención dio otra vez esa apertura para que el ser humano se pudiera comunicar nuevamente con el cielo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí, acompáñame. ¿Cómo se comunicó Dios personalmente con la humanidad? Esto es, recordemos, el pecado entró, pero ¿cómo le hace Dios para comunicarse personalmente con cada uno? Vamos a dejar que la Biblia nos explique estas cosas. Así que vamos a ver lo que está escrito en ella y vamos a leer lo que nos dice allá en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 16. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. La Biblia nos dice entonces que Dios se comunicó personalmente con el ser humano a través del Hijo, pues Él fue manifestado en la carne. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, en el verso número 9. Mira cómo dice. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia dice que la deidad, esto es Dios mismo, vino a esta tierra y se comunicó directamente con nosotros los seres humanos. De esta manera se comunicó personalmente Dios con el hombre. Ahora vamos a ver qué es lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 90 nos explica de esta manera. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Esto es, Cristo venido en carne. Era Dios mismo hablando con nosotros. Ese es el plan de la redención. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué era necesario después que Jesús regresó al Padre y cuál era su propósito? Jesús vivió en la tierra, murió para salvarnos y finalmente volvió al cielo. Pero ¿qué era necesario? ¿Y cuál es el propósito? Esto es, Jesús regresa al cielo, pero se necesita algo más. ¿Y cuál es el propósito de esto algo más? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 14, y allí vamos a leer el verso 6 y el verso 26. Mira cómo dice. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envíe en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La Biblia dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Pero después el verso allí que leímos dice que el ayudador, el Espíritu Santo, va a ser enviado por el Padre para hacernos recordar todas las cosas. Muy bien. Era necesario entonces que Jesús volviera al cielo y enviara al Espíritu Santo. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el capítulo 15 de Juan, en el verso número 26. Pero cuando venga el ayudador que os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Era necesario entonces que Jesús retornara al cielo para que el Espíritu Santo pudiera estar en nuestro medio. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí en el capítulo 16
Vamos a leer ahí varios versos. Vamos a leer el verso 7, después el verso 12 hasta el verso 14. Y leemos así. Sin embargo, os digo la verdad, que os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el ayudador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Entonces es importante que Jesús retornara al cielo con el Padre para que pudiera enviarnos el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas que no pudo enseñarnos Jesús también. Pero todavía hay más que saber sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 16 al verso 18, dice de esta manera. Sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Cuál era la importancia entonces de que Jesús retornara al cielo con el Padre? ¿Y cuál es el propósito? El propósito era enviarnos el Espíritu Santo. Pero Dios promete todavía hacer un envío del Espíritu Santo en los postreros días. Y entonces va a haber una manifestación del poder de Dios en medio de nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver el apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título el don de profecía. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Hasta que Cristo regrese, ¿cuán esenciales son todos los dones espirituales? Esto es, mientras Jesús esté en el cielo y no ha vuelto, ¿qué tan importantes son los dones espirituales? Vamos a ver cuáles son esos y por qué son importantes. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 4 hasta el verso 8 leemos así. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en Él fuisteis enriquecidos en toda palabra y conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os guardará vigorosos hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el apóstol siempre estaba agradecido con Dios, porque Dios les había impartido su gracia y le había dado también los dones. Muy bien. Y él rogaba para que no faltara ninguno de los dones que Dios había dado. Muy bien. Y esto iba a ayudar para que cuando Jesús viniera estuviera la iglesia irreprensible. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Así que cuán importantes son los dones, muy importantes. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que está escrito aquí. ¿Qué identifica a la última iglesia de Dios y su don de testimonio, del testimonio de Jesús? Esto es, ¿cuál es la identificación de la última iglesia que vivirá sobre la tierra y el don del testimonio de Jesús? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer ahora lo que se encuentra en este siguiente párrafo, que está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 12,
capítulo 12, verso número 17. Apocalipsis, capítulo 12, verso número 17. Y ahí leemos de esta manera. Mira cómo dice allí. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La Biblia nos dice que la última iglesia tiene dos situaciones interesantes. Tiene los mandamientos de Dios, el pueblo que vive en el último tiempo guarda los mandamientos de Dios, y tiene el testimonio de Jesús. Muy bien, estamos claros en esa parte, pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo. ¿Cuál es ese testimonio de Jesús? Apocalipsis capítulo 19, que allí vamos a leer el verso número 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que es muy interesante saber que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Veamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 al 5, y después los versos 19 al verso 21. Y ahí leemos así. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, someted toda prueba, retened lo bueno. Así que la Biblia nos dice que nosotros hemos de estar conscientes de que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y la Biblia también nos llama la atención a que nosotros no apaguemos el espíritu y no menospreciemos las profecías. Pero ¿qué nos dice la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. En Obreros Evangélicos, en la página 323, nos dice así. Nos confrontan tiempos peligrosos. Todo aquel que tenga un conocimiento de la verdad debe despertarse y colocar en cuerpo, alma y espíritu bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos está siguiendo. Debemos estar bien despiertos en guardia contra él. Debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Ahora que sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, hemos de estar conscientes que hemos de estudiar el espíritu de profecía, los testimonios dados, muy bien, para no ser entrampados con diversas corrientes de doctrinas. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Dios nos ha dado mediante su palabra, Dios nos ha hablado mediante su palabra, nos ha hablado por medio de los testimonios dados a la iglesia y por medio de los libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar ahora. Deben oírse las amonestaciones que han sido dadas, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Si las pasamos por alto, ¿qué excusa podremos presentar? Es muy importante entonces que nosotros leamos los testimonios, los comprendamos, porque si no, tendríamos la luz allí, habríamos cometido los mismos errores y no tendremos excusa ninguna. Muy bien,
¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que dice aquí. En lugar de acudir a los falsos mediums, ¿a dónde debemos dirigirnos? Recuerde que hay personas que pretenden saber el futuro, las cosas que han de pasar. Hay personas que consultan a algunos otros para saber las cosas, pero en lugar de ir a estas personas, ¿a quién debemos consultar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a dejar que la Biblia nos explique esto y vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Isaías, capítulo 8, y allí vamos a leer los versos 16 y verso 19. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Cuando os digan que consultéis a los mediums y espiritistas que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? La palabra de Dios nos dice entonces que nosotros no hemos de consultar a los mediums, ni hemos de consultar a los muertos por los vivos. Hemos de consultar a Dios directamente. ¿Estamos claros a quién debemos de consultar? Pues ahora lo sabemos, pero vamos a dejar que la palabra inspirada nos explique un poco más. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 17, y nos dice así. En la providencia de Dios se nos ha revelado las trampas y los designios de Satanás, la importancia que tiene el perfeccionar un carácter cristiano y los medios por los cuales se puede obtener ese resultado. Dios indica así lo que es necesario para obtener su bendición. Muchos propenden a manifestar sentimientos de rebeldía cuando se reprenden sus pecados particulares. El espíritu de esta generación dice, decidnos cosas halagüeñas. Los testimonios están dados para corregir, redarguir, amonestar, reprender e instruir también. Y muchas veces cuando los testimonios son dados, algunos no quieren escucharlos, porque muchas veces reprenden nuestro propio mal. ¿Nos damos cuenta? Es muy importante entonces que nosotros, así como Dios nos ha dado los testimonios, hemos de ponerles atención. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Pero el espíritu de profecía dice solamente la verdad. Abunda la iniquidad y se enfría el amor de muchos de los que profesan seguir a Cristo. No ven la maldad de su propio corazón y no sienten su debilidad e incapacidad. En su misericordia, Dios descorre el velo y les muestra que hay detrás del escenario un ojo que discierne la culpa y los motivos de sus acciones. Entonces, cuando nosotros leemos los testimonios, podemos ver que alguien está observando, es Dios mismo observando nuestros motivos, por qué actuamos de cierta manera, cómo lo hicimos, por qué no lo hicimos. Dios en su providencia nos ha dejado esto para que nosotros podamos estar conscientes de estas cosas y para que podamos actuar de la mejor manera. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mi vida hoy en la página 42 nos explica, dada su providencia, el Señor consideró conveniente enseñar y amonestar a su pueblo de diversas maneras, por medio de órdenes directas, de los escritos sagrados y del espíritu de profecía, les hizo conocer su voluntad. Esto es, tenemos lo que Dios desea para nosotros escrito en la palabra de Dios, pero también tenemos los testimonios que nos enseñan cuál es su voluntad, para que nadie pueda decir, ¿sabe qué? Es que yo no sabía, no entendí. Esto es más claro ahora, pero vamos a ver qué más nos amonesta sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días les ha hablado por testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en el que Dios instruyera a los suyos con más fervor que ahora en lo que respecta a su voluntad y la conducta que quiere verles seguir. En estos últimos tiempos tenemos también los testimonios que nos explican cuál es la voluntad de Dios y que nos instruyen en diversas cosas. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Probados por las Escrituras. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. ¿Cuál es la prueba básica de un verdadero
profeta. Notemos que lo que vamos a estudiar aquí, ¿cuál es la prueba más básica, más elemental de un profeta que es verdadero? Vamos a tratar de entender esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos instruye sobre estas cosas? Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo de la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 8, en el verso número 20. Y nos dice así: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Biblia nos dice que una prueba muy básica para el profeta es que hable a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto, está en la oscuridad. Pero, ¿qué significan estas palabras? Vamos a ver lo que nos instruye la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 624, nos dice así: los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer los ánimos a ella. Entonces, cuando un profeta se presenta, entonces nosotros hemos de entender que el profeta no ha de exaltar sus testimonios, pero ha de exaltar la palabra de Dios. No ha de disminuir la palabra de Dios, pero ha de exaltar la palabra de Dios. Es una prueba muy básica. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué debemos hacer si se comprueba que alguien es un falso profeta? Esto es, ¿qué hacemos si te toca en alguna ocasión encontrarte con una persona que dice que es profeta, pero comprobamos que no es un profeta verdadero, es un profeta falso? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con tal? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, verso del 1 al verso 5. Y dice así: cuando surja entre los tuyos algún profeta o vidente de ensueños y anuncie algún prodigio y se cumpla la señal o el prodigio que anunció y te diga: vamos en pos de otro Dios que no conoces y démosle culto, no prestarás oído a las palabras de ese profeta ni de ese vidente, porque el Eterno vuestro Dios os prueba, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Al Eterno vuestro Dios seguiréis y veneraréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él os allegaréis. Ese profeta y ese adivinador de sueños ha de ser muerto, porque trató de sacarte del camino que el Eterno tu Dios te mandó. Aconsejó rebelión contra el Eterno vuestro Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la esclavitud. Así quitarás el mal de tu medio. En el antiguo Israel, cuando un profeta se levantaba y decía que era profeta de Dios, y se cumplía lo que decía que iba a cumplirse, pero después enseñaba al pueblo a apartarse de Dios, el profeta debía ser muerto. Hoy no vivimos en el antiguo Israel, pero vivimos en el Israel moderno. ¿Qué instrucciones tendrá para nosotros también la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 16, y allí vamos a leer el verso número 17. Mira cómo dice: os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan división y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Recuerda que en el Antiguo Testamento había algún profeta o algún vidente, y si éste enseñaba a apartarse del camino del Señor, debía ser muerto. Aquí vemos que también algunos pueden causar división por causa del conocimiento de la palabra de Dios, y también que enseñan a la gente a apartarse de la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que nos apartemos de ellos. Es decir, no prestemos atención a estas cosas. No sigamos en pos de ellos. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Se encuentra allá en el libro de la segunda carta a Juan, en capítulo 1, en el verso 9 al 11. Mira cómo dice: todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida,
porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Así que en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que nos apartemos y que no le recibamos, para no participar de las obras malas que hace. Muy bien, entonces no apartarnos de la doctrina de Jesús. Si alguien viene enseñando ese apartamiento de la doctrina de Jesús, no lo vamos a escuchar ni lo vamos a recibir en casa. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy importante. Ahora sabemos qué hacer cuando un profeta demuestra que no es un profeta verdadero. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos explique también este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 226 y página 227 nos dice así. Como siervos suyos, Dios nos ha dado una tarea por cumplir. Nos dio un mensaje para que lo llevemos a su pueblo. Durante 30 años hemos recibido las palabras de Dios y las hemos repetido a su pueblo. La responsabilidad que aceptamos con tanta oración y meditación nos ha hecho temblar. Hemos sido embajadores de Dios que, como sustitutos de Cristo, suplicamos a las almas que se reconcilien con Dios. Hemos advertido de los peligros que Dios nos ha mostrado que acechaban a su pueblo. Dios nos encargó una tarea. Bien, el trabajo del profeta no es hablar palabras bonitas, es hablar la palabra que Dios pone allí. Muy bien, pero hemos de estar claros que hemos de llevar la misma doctrina que Jesús enseñó. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. ¿Cuál será, pues, la condición de aquellos que no quieran escuchar las palabras que Dios les envía porque contrarían sus deseos o reprenden sus errores? Una de dos. O Dios enseña a su iglesia, reprende sus malas acciones y refuerza su fe, o no hace nada de eso. O esta obra es de Dios o no lo es. Dios no entra en componendas con Satanás. Mi tarea durante los últimos 30 años lleva el sello de Dios o del enemigo. En este asunto no hay medias tintas. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Esto es, o está la obra de Dios manifestada o no lo está. ¿Nos damos cuenta? Pero recuerde cuáles son las pruebas básicas para el profeta. ¿Y qué hace cuando el profeta que habló no enseña lo que debe enseñar? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los siglos, página 579, nos explica. El príncipe del mal en la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Esto es, si un profeta se levanta, el profeta habla lo que tiene que hablar, pero la Biblia tiene que probarlo. Y si la Biblia prueba que el profeta no es correcto, entonces no hemos de seguirlo. ¿Estamos entendiendo cómo es? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo son probados todos los nuevos profetas y por qué? Esto es, si sale un profeta nuevo, no hemos de decir, ¿sabe qué? No lo voy a escuchar, no quiero saber nada de esto, ni siquiera me digas nada. No, hemos de probarlo, pero ¿por qué hemos de probarlo? Vamos a ver cómo lo vamos a probar y por qué. Vamos a dejar que la Biblia nos instruya. Leamos lo que está escrito allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, en el verso número 32. Dice así. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. La Biblia nos instruye. Esto es, si viene un profeta, ha de sujetarse a lo que los profetas ya han dicho. No ha de echar por tierra lo que los profetas dijeron. Muy bien. Ahora, ¿por qué también? Vamos a ver. Vamos a leer lo que la Biblia nos dice.
Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 10, en el verso número 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Cuando aparece un profeta de Dios, el pueblo de Dios va a escuchar la voz, porque Dios está hablando a través de ese profeta. ¿Nos damos cuenta? Es importante. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 622 nos dice: algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Hay personas que tratan de enseñar la palabra de Dios, pero se encuentran en oposición a la palabra de Dios. Así que Dios mandó los testimonios para que no haya excusa de decir, ¿sabes qué? Es que yo lo comprendí de una manera diferente. Está claro allí en los testimonios. Hemos de hacer lo que está escrito allí. Hemos de tener una comprensión más clara de la palabra de Dios a través de los testimonios también. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos aquí. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 624. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Y en la forma de su elección, las ha presentado a la gente para despertarla e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Estos los profetas nuevos, vamos a decir, que se prueban a través del espíritu de los profetas, que están sujetos al espíritu de los profetas y que habla Dios a través de ellos, no traen una cosa nueva y diferente, sino que ellos, con la luz ya dada, con los testimonios ya dados, ellos la ponen en esa dimensión que tal vez no llegamos a comprender. Pero es muy importante que nosotros probemos si los profetas están correctos o no lo están. Vamos a continuar con este estudio para el día de hoy y el apartado para el día de hoy lleva por título el reino interior. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué es importante creer en un Salvador personal en nuestra vida ahora mismo, no solamente en una figura histórica? Y hay que explicar por qué. Muy bien, esto es Jesús, la persona de Jesús. Muchas personas piensan que Jesús es un ser histórico apenas, y para algunos es un Salvador personal. Pero ¿por qué es importante ahora ser un Salvador personal y no apenas un personaje histórico? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Y para ello quiero invitarte para que juntos leamos lo que está escrito allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 3. Y leemos allí de esta manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es del anticristo, que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hay personas que ven a Jesús, estudian la vida de Jesús, pero no creen en Jesús como un Salvador personal. Muy bien. Es un buen personaje nada más. Pero la Biblia nos dice que Jesús, viniendo en carne como Dios, pero igual que nosotros ahora, este es de Dios. No debemos confundirnos en esta parte. Es muy importante aquí. Muy bien. Y la Biblia nos dice que hemos de confesar que Jesús vino en la carne. El que no hace esto, entonces manifiesta el espíritu del anticristo, que se había dicho que vendría, pero que ahora ya está actuando en el mundo. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Efesios, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número
17. Efesios capítulo 3, verso 17. Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en el amor. Esto es, por la fe creemos que Jesús vino en la carne, Dios mismo en nosotros. Muy bien, y es el que nos salva, por supuesto, pero hemos de creer de esta manera. No apenas hemos de pensar en un Jesús que no vino jamás en la carne, no hemos de pensar en un Jesús apenas como cualquier persona, es Dios mismo habitando en medio de nosotros. Pero todavía hay más y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el verso número 27. A quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La Biblia nos dice que Cristo debe ser en nosotros la esperanza de gloria, no apenas cualquier personaje histórico. ¿Nos damos cuenta? Muchas personas ven a Jesús como un personaje histórico, un buen hombre apenas, un buen maestro. Pero nosotros consideramos a Jesús como nuestro Salvador personal y nuestra única esperanza de gloria. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más información en la palabra de Dios, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La Biblia nos dice entonces que Jesús es quien nos salva, en Jesús habitamos, en Jesús vivimos, muy bien, en Jesús somos todo. Separados de Jesús no somos nada. No es un ser histórico apenas, no es un personaje de la historia, pero es nuestro Salvador personal. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Cristo estaba enseñando y como de costumbre, otros, además de sus discípulos, se habían congregado a su alrededor. Había estado hablando a sus discípulos de las escenas en las cuales ellos habían de desempeñar pronto una parte. Debían proclamar las verdades que Él les había confiado y se verían en conflicto con los gobernantes de este mundo. Por causa de Él habían de ser llevados ante tribunales y ante magistrados y reyes. Él les había asegurado que habían de recibir tal sabiduría que ninguno los podría contradecir. Sus propias palabras, que conmovían los corazones de la multitud y confundían a sus astutos adversarios, testificaban del poder de aquel espíritu que Él había prometido a sus seguidores. Esto es, para los discípulos de Jesús, Cristo era un ser real y las promesas que Él hizo se cumplían. Y también les advirtió las cosas que pasarían. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 345 nos explica. La morada del Espíritu en nuestro corazón se revelará por la manifestación del amor celestial. La plenitud divina fluirá a través del agente humano, consagrado, para ser luego transmitida a los demás. Esto es, si nosotros tenemos a Jesús como nuestro Salvador personal, ha de fluir a través de nosotros las mismas expresiones, las mismas palabras. Se ha de manifestar Cristo en nosotros y en tu vida también. Pero vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, en la página 71 nos explica así. Una frase de la Escritura tiene más valor que 10,000 ideas o argumentos humanos. Los que se niegan a seguir los planes de Dios oirán finalmente la sentencia, apartaos de mí. Mas si nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor Jesús dirige nuestra mente y da seguridad a nuestros labios. Podemos ser fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Al recibir a Cristo, quedamos revestidos de su potencia. Cuando el Salvador habita en nosotros, su fuerza viene a ser nuestra.
Su verdad es nuestro capital y ninguna injusticia se advierte en nuestra vida. Llegamos a poder decir palabras oportunas a quienes no conocen la verdad. La presencia de Cristo en el corazón es una potencia vivificadora que fortalece todo el ser. Esto es cuando Jesús viene a ser real en tu vida y en la mía, entonces Dios actúa en nosotros, a través de nosotros. Por eso es importante que Cristo no sea apenas un personaje histórico, pero nuestro Salvador personal. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo reconoció Moisés la necesidad de la presencia personal de Cristo? Entonces, Moisés sabemos que vivió en un tiempo muy importante para el pueblo de Israel, pero muy difícil porque era una multitud de pensamientos, una multitud de caracteres que pues él tenía que sobrellevar. Así que él entendía que la presencia de Dios tenía que estar con él para poder sobrellevar esta gran hazaña que se llevó a cabo. Llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, sacarlos del Egipto, manifestar la bondad de Dios a los hijos de Israel. Pero, ¿cómo reconoció esto Moisés? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos instruye. Leamos lo que está escrito aquí, en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Éxodo, capítulo 33, en los versos 13 al verso número 16. Leamos allí. Y leemos de esta manera. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Recuerda que esta gente es tu pueblo. El Eterno respondió, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Moisés agregó, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá que tu pueblo y yo hemos hallado gracia en tus ojos, sino en que tú andes con nosotros y que tu pueblo y yo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de toda la tierra? ¿Cómo saber que Dios encontraba a Moisés y a su pueblo en una condición correcta? Bueno, dijo, que tu presencia esté con nosotros, que siempre estés con nosotros. Si no vas a estar con nosotros, no queremos ir a ningún lado. De esta manera Moisés reconoció la necesidad de que personalmente Jesús estuviera en su vida. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 612, nos dice así. Moisés tenía un profundo sentido de la presencia personal de Dios. No miraba solamente al futuro lejano, esperando que Cristo se manifestase en la carne, sino que veía a Cristo acompañando de una manera especial a los hijos de Israel en todos sus viajes. Dios era real para él, siempre presente en sus pensamientos. Cuando se le interpretaba erróneamente, cuando estaba llamado a arrostrar peligros y a soportar insultos por amor de Cristo, lo sufría sin represalias. Moisés creía en Dios como en aquel a quien necesitaba y quien le ayudaría por causa de su necesidad. Dios era para él un auxilio presente, una cosa real en su vida. Cada vez que se encontraba en situaciones difíciles, acudía a Dios. De la misma manera, nosotros hemos de tener a un Dios tan real en nuestras vidas que hemos de vivir de acuerdo a su voluntad. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Testimonio Directo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es la perspectiva de Dios con respecto a la mundanalidad? Esto es, ¿cómo ve Dios la mundanalidad? Puede que tú la veas diferente, puede que se tolere o no, pero no hemos de preguntarnos cómo nosotros la vemos, sino cómo Dios la ve. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4,
y allí vamos a leer el verso 5. Mire cómo dice. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. La Biblia nos dice que Dios ve la mundanalidad diferente. Eso es cuando nosotros hablamos como el mundo. Cuando nosotros hablamos como el mundo, hablamos del mundo, nos volvemos mundanos. Muy bien. Y entonces, y si encima el mundo nos escucha, pues la cosa se complica. Muy bien. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios y cómo considera Dios la mundanalidad? Veamos lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el verso 4 nos explica así. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia nos hace claro entender que si nosotros somos del mundo, hablamos del mundo y el mundo nos oye y hacemos amistad con el mundo, entonces nos constituimos enemigos de Dios. Muy bien, de esta forma ve Dios la mundanalidad. Pero veamos cómo nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonio para los Ministros en la página 265. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá. Esto es, no debemos de permitir que el mundo entre en la iglesia, creando un vínculo de alguna manera que pueda estar allí vinculados o unidos, porque la iglesia se va a corromper. Si esto ocurre, nos constituimos enemigos de Dios, según la palabra de Dios. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Obreros Evangélicos en la página 409 nos explica. Puede formularse la pregunta, ¿no hemos de tener ninguna unión con el mundo? La palabra del Señor ha de ser nuestra guía. Cualquier conexión con los infieles e incrédulos que nos identificase con ellos está prohibida por la palabra. Hemos de salir de entre ellos y estar separados. En ningún caso hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo, pero no hemos de vivir una vida de reclusión. Debemos hacer a los mundanos todo el bien que esté a nuestro alcance. No hemos de seguir los planes del mundo, no hemos de seguir las cosas que el mundo sigue. Pero no hemos de retraernos de tal manera que no podamos tener una influencia sobre aquellos que no creen en la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Si está en nuestra mano hacerle bien a aquellos que no creen en Dios, es nuestro deber hacerlo. Pero no hemos de unirnos para hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué es imposible la unidad con el mundo y cuál es el propósito de un profeta al respecto? No es posible estar unidos con el mundo. ¿Por qué es imposible estar unidos con el mundo? Y si nos unimos con el mundo, ¿cuál es el propósito de tener un profeta allí en medio? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de 2 Corintios, capítulo 6. Y allí vamos a leer los versos 14 al verso 18. Mira cómo dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y yo os recibiré. Y seré vuestro Padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia nos dice entonces que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión, no podemos tener las mismas cosas, no podemos hacer las mismas cosas.
No hay comunión. ¿Nos damos cuenta? Y la Biblia dice que Dios quiere habitar en medio de nosotros y quiere llamarnos hijos y quiere que nosotros le llamemos Padre. ¿Nos damos cuenta? Y nos dice que debemos salir de aquello que no es correcto. Por esa razón no podemos unirnos con el mundo. Es imposible. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 44, en el verso número 23. Mira lo que dice. Enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo impuro. Cuando nosotros nos asociamos con diversas personas, hemos de entender que el pueblo de Dios ha de saber distinguir entre lo limpio y lo impuro, entre lo santo y lo profano. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no hemos de pensar que todo es la misma cosa. ¿Quién ha de enseñar estas cosas? ¿Y cómo se ha de enseñar estas cosas? No podemos ir por allí diciendo somos cristianos y haciendo lo que los demás hacen. Hemos de vivir una vida como la que Jesús quiere que vivamos. Pero vamos a ver cómo nos dice esto la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. The Review Herald, escrito el 25 de agosto de 1885, nos dice así. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿están cumpliendo los profesos seguidores de Cristo con las condiciones sobre las cuales se pronuncia la bendición? ¿Se están separando del mundo en espíritu y práctica? ¿Cuán difícil es salir y separarse de los hábitos y costumbres mundanos? Pero cuidemos bien de que Satanás no nos seduzca ni nos engañe mediante falsas manifestaciones. Aquí están en juego intereses eternos. Las demandas de Dios deben ser lo primero. Sus requisitos deben recibir nuestra primera atención. Esto es, ¿estamos siguiendo las costumbres del mundo? ¿Actuando en convenio con aquellos que no quieren seguir la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios puede otorgarnos su bendición si nosotros no vivimos según lo que la palabra de Dios nos habla? Veamos ahora qué más nos explica. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Todo hijo del Adán caído debe, mediante la gracia transformadora de Cristo, llegar a ser obediente a todos los requisitos de Dios. Muchos cierran sus ojos a las enseñanzas más claras de su palabra porque la cruz se interpone directamente en el camino. Si la levantan, deben parecer singulares ante los ojos del mundo, y vacilan y cuestionan y buscan alguna excusa por la cual puedan rehuir la cruz. Esto es, los hijos de Dios deben obedecer la voluntad de Dios. Pero muchas veces cuando tienes que obedecer la voluntad de Dios te vas a volver singular, te van a ver difícil y raro. Vas a parecer extremistas posiblemente, pero muchas personas dicen, ¿sabe qué? No, creo que no está bien levantar la cruz de Cristo tan alto porque pues no conviene. Vas a recibir críticas. Muchos rehuyen la cruz, prefieren dejar pasar por alto las cosas y dejarlas allí de ir. No está correcto. Es importante saber que la razón por la cual no podemos tener esa comunión con el mundo. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Satanás está siempre listo y presenta razones plausibles por las cuales no sería conveniente obedecer la palabra de Dios tal como está escrita. Así, las almas son fatalmente engañadas. Entonces, Satanás siempre va a presentar la razón por la cual no has de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 1000 razones, convenientes, no convenientes. Por ejemplo, alguno puede ser el asunto de la economía, la burla, otro puede ser el ridículo, las amistades, las conveniencias temporales. 1000 razones y muchas veces puede ser que caigamos en esas cosas. Pero recuerda, Dios quiere habitar en medio de ti
Dios quiere habitar en medio de mí y nos pide salir de en medio de esas cosas y no volverlas a tocar para que Dios pueda ser nuestro Dios y pueda llamarnos sus hijos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos. Pedimos que nos pueda guardar, nos pueda ayudar, quede con nosotros y que al entender estas cosas podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Que sobre todo su nombre pueda ser exaltado y que podamos siempre estar dispuestos a vivir según lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides que si estos materiales son de ayuda para tu vida espiritual, pues compártelos. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Y también active las notificaciones, escríbenos, te leemos, oramos por ti, ora por nosotros. Así que nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te pueda bendecir.